Estimados estudiantes, continuamos con la clase número 20 de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 8 de octubre. Ahora lo que vamos a hablar es los riesgos y la forma de mitigar esos riesgos en los presupuestos de capital, ¿sí? De un momentito, tengo una persona en sala de espera, ahora sí, ya está. Ya, entonces, vamos a volver al flujo y vamos a explicar qué variables pueden ser riesgosas, ¿no? Como riesgo, ojo, como riesgo se entiende la incertidumbre que se tenga el momento de realizar el proyecto, ¿no? Entonces, ya habiendo visto que hay diferentes tipos de flujos, esto tal vez lo hayan visto en la materia de proyectos, ahora estaríamos hablando de riesgo. Los riesgos, recuerden, tienen que ver en finanzas con la variabilidad. Y nosotros hemos estado evaluando la variabilidad de nuestros, con el análisis de sensibilidad que hemos hecho, hemos evaluado la variabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué cosas son las variables que más afectan o las variaciones que más afectan al proyecto. Entonces, bueno, no tengo aquí el análisis de sensibilidad de la anterior clase, pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Voy a ir marcando las variables que una pequeña modificación, ya que ya hemos hecho análisis de sensibilidad, y ese análisis de sensibilidad va a demostrar que una pequeña modificación o en esas variables va a tener un efecto gravemente negativo, por lo tanto hay que controlar. Lo voy a ir marcando entonces. Primera variable a controlar, el precio. ¿Sí? Si bien yo en mi proyecto he dicho que vamos a tener un precio establecido, un precio de contrato, y que yo he firmado un contrato con la empresa que me está comprando a un precio de 10 bolivianos, eso puede darse. ¿Cómo también puede darse? Imagínense que yo esté vendiendo alguna materia prima o esté vendiendo un producto poco transformado. Entonces, el momento que yo esté vendiendo un producto poco transformado, este precio no va a quedar constante. ¿Y qué va a ocurrir con este precio? Va a fluctuar, ¿no? Entonces, permítanme mostrarles algunos precios muy fluctuantes que influyen en, en el desempeño incluso de países, ¿sí? Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo siguiente. Aquí tenía la pantalla de print que les estaba mostrando. Vamos a hablar de precio del petróleo, ¿sí? Entonces, voy a ponerle en todos y me va a salir aquí una lista con precios del petróleo. Ya, fíjese, ¿qué dice? En los últimos 12 meses, el precio del barril del petróleo de la OPEP ha descendido en 34%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que estos precios son fluctuantes. Vamos a ir a ver, vamos a ir aquí a imágenes. Y en estas imágenes vamos a ir viendo estas variaciones. Aquí. Entonces, vemos qué pasa con el precio del petróleo. El precio del petróleo se mantiene en montos bajos, sube, tiene bajadas, subidas, bajadas, subidas. Entonces, yo tengo que considerar que esto va a afectar gravemente al proyecto, ¿sí? Si en este caso yo estuviera haciendo el proyecto de exportación de petróleo o de producción de petróleo, estos se venden a precios internacionales. Por lo tanto, a precios internacionales, bueno, voy a ingresar a esta página para poder ver con mejor detalle.
aquí, ¿no? Aquí tenemos el precio de, a ver, no, voy a ir atrás un momentito, perdón. Ya, bueno, vamos a ir analizando esta gráfica mejor. ¿Qué tenemos? Fíjense, el precio aquí en 1861 valía menos de $20. ¿Qué ha pasado con el precio? Ha llegado, fíjense, aquí estoy hablando en menos de 2 años, ¿sí? Hemos tenido un incremento de, diríamos, como un 15 veces, un 150%, no, ni siquiera, un 1500% de incremento de precio. Entonces, un 1500% de incremento de precio, ¿qué significa? Si eso yo lo planteo en mi flujo, en el flujo que estoy construyendo sobre la mermelada del locotó, un 1500% nos hace pues, multimillonarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? También hay variaciones. Entonces, hay subidas, bajadas. Fíjense, aquí se ha mantenido más o menos en unos $22 el precio del petróleo. Y a partir del año, aquí, bueno, estamos en 1976, ha vuelto a subir, ¿no? No quería mostrarles esta gráfica porque es un poco antigua, pero también nos muestra la variación que se tiene, la gran variación. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta que puede afectar al flujo y puede afectar gravemente. Ya, veamos, seguramente tenemos alguna gráfica más. Fíjense, esta que yo veo aquí es desde se los voy a abrir, desde el 87, desde 1987, donde el precio estaba 30, 30, 30, ha ido incrementando, ha llegado a 140 casi dólares por barril de petróleo. Ahí, bueno, es una variación muy grande. Imagínense eso en un flujo. Y luego desciende hasta $40 más o menos. Eso es hasta el 2008. No, hasta el marzo del 2009. Vamos atrás. Esperemos tener una gráfica más actual. A ver. Aquí. Hasta el 2016. ¿No? Fíjense, hasta el 2016. ¿Qué ha pasado? Teníamos el precio alto. En la anterior gráfica veíamos que el precio del petróleo había alcanzado aproximadamente un valor de 140. Fíjense, aquí ha sobrepasado los 140 para luego descender, ¿no? Posteriormente ha vuelto a crecer el precio del petróleo y a partir de la gestión 2014-2015 se encuentra en un descenso franco. Entonces, es de vital importancia conocer los precios de nuestros productos y cómo estos se están modificando, siempre y cuando nuestros precios estén a cotizaciones del mercado internacional. Es por esta razón que cuando nuestra empresa tiene cotización a mercado internacional, el principal problema que vamos a tener son estas variaciones. Y esas variaciones en este flujo, voy a marcar con anaranjado, pueden determinar gravemente la rentabilidad. Entonces, hay estrategias que se utilizan para gestionar el precio. Una de las estrategias que yo les he mostrado era de firmar un contrato, ¿no? A 5 años con un precio fijo. Pero si no puedo firmar un contrato a 5 años y me dicen, te voy a pagar a precios del mercado, así como el petróleo, vamos a ver las fluctuaciones y todos los días vamos a estar viendo, ¿no? Cuánto está, cuánto voy a llegar a vender. Y eso va a ser muy estresante y va a afectar los flujos de caja y va a afectar la rentabilidad de la empresa. Entonces, hay varias soluciones. Una de estas soluciones, ¿sí? Se denomina mercado secundario, ¿ya? En el mercado secundario yo puedo firmar, ¿sí? Un tipo de contrato con
la bolsa de valores o con instituciones intermediadoras donde puedo eliminar el riesgo de precio. ¿Sí? O sea que a veces en proyectos internacionales conviene fijar el riesgo o conviene eliminar el riesgo del precio. Y vamos a hacer lo siguiente, les voy a ir explicando ahora. En mi precio yo tengo ahora 1.24, ¿no es cierto? El que está marcado. Y vamos a imaginar lo siguiente, les voy a ir poniendo ejemplos y ustedes van a ir notando que, de un momentito, voy a habilitar mi pizarra para darles los ejemplos y que ustedes vayan notando qué efectos positivos y negativos se tienen. Voy a compartir. Entonces, vamos a hablar ahora netamente de las variaciones de precios. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para gestionar estas variaciones? Lo primero que vamos a tener, les he mostrado mi precio. Imagínense que mi precio es un precio internacional y tengo mi precio a 1.24, ¿no? 1.24 bolivianos, o perdón, euros, ¿no? A 1.24 euros. Entonces, ¿qué pasa si el precio sube o baja a 25? Bueno, perdón, no. 1.11, digamos, o 1.10 euros. ¿Gano o pierdo? Básicamente aquí estoy perdiendo, ¿no es cierto? Pierdo. ¿Qué pasa si el precio sube a 1.60 euros? Voy a generar más beneficios, lo que significa que yo gano. Pero ahí estoy librado al azar, ¿no? Entonces, gano, pierdo, va a ser así. Ahora, de yo tener información de que es muy probable de que pierda, lo que yo debería hacer es tratar de fijar el precio. Entonces, imagínense, voy a recurrir a un mercado financiero que me permite fijar el precio. ¿Sí? Ese mercado se llama mercado de derivados financieros o mercado de futuros. Entonces, yo voy a un mercado de futuros y firmo un contrato futuro para vender mis productos a un determinado precio. Entonces, el riesgo antes de ese contrato, el riesgo era este. El riesgo era de perder, ¿no es cierto? Pero ahora he firmado un contrato que mantiene en 1.24 de manera constante. 1.24, 1.24. ¿Cuál es el riesgo ahora? He logrado estabilizar mi precio. ¿Cuál es el riesgo? He recurrido, como les he dicho, a mercados de derivados y tengo mi precio en 1.24. Clavado 1.24, 1.24, 1.24, 1.24. ¿Cuál es el riesgo? Mi flujo va a estar muy bonito, ¿sí? Mi flujo va a tener un precio constante. Parece que hubiera eliminado el riesgo. Pero, ¿qué pasa si yo me veo el mercado, yo después de haber firmado un contrato para que mi producto sea 1.24, veo que en el mercado está 1.76? ¿Qué ocurre? ¿Aquí gano o pierdo? Pierde. Pierdo. O sea, con una subida de precio, pierdo. ¿Por qué pierdo? Pierdo la oportunidad de ganar más.
O sea que eliminar el riesgo del precio significa no solo la oportunidad de no perder por descensos de precio, sino también pierdes la oportunidad de ganar por subidas de precio. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los factores fundamentales que yo tengo que entender. Y esto es como una apuesta. Es como una apuesta en donde yo tengo que determinar qué va a pasar. Entonces, aquí, digamos, 1.06, no hay chance de pérdidas con un precio bajo. Entonces yo acabo de ver y acabo de fijar mi precio. Eso es eliminar riesgo. Bueno, lo he transferido, otros van a ser los que van a tener el riesgo. ¿Quiénes van a tener el riesgo? No sé si ustedes han escuchado trading, ¿no? El trading consiste en comprar y vender títulos valores para obtener ganancias. Entonces, esto lo que mi empresa está subiendo bueno, lo que mi empresa está emitiendo títulos, ¿sí? Para fijar el precio, van a quedar ahí en los mercados y van a ser comprados y vendidos, comprados y vendidos. Y los compradores y vendedores ahí van a traspasarse el riesgo. Y el riesgo ya no es mío, es de ellos. En el mercado, los que han comprado los títulos valores tienen los riesgos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, cuando nosotros tenemos estas variaciones y nosotros tenemos que decidir entre ir a ese mercado financiero que me vaya a permitir asegurar el valor del precio, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Voy a tener la gráfica de precio, ¿sí? Y en esta gráfica de precio va a ser así, ¿no? Como toda gráfica, con subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, analizar todos estos números, analizar todo esto y ver como nosotros hacemos en modelos financieros, se llama análisis técnico. El análisis técnico consiste en ver cómo se mueve esta variable, pero sin tomar en cuenta muchos otros factores. Solo el análisis técnico se va a centrar en la matemática del movimiento. ¿Ya? Pero existe otro análisis que está muy ligado a esto, que es El análisis fundamental, creo que el dice. análisis fundamental o el análisis estructural, ¿sí? ¿En qué consiste este análisis? Nosotros ya hemos hablado un poquito de política monetaria, de política fiscal, nos hemos inmiscuido en cada uno de los países, seguramente ustedes lo han hecho para ver qué cosas se tiene. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un estudio no solamente histórico, sino un estudio de movimientos y un estudio más amplio, es el análisis fundamental. Es decir, que aquí hay un punto alto, ¿no es cierto? Yo este punto alto le voy a encontrar la razón y voy a decir, ¿qué ha pasado para que este punto sea alto? Y voy a tratar de encontrar relación con este otro punto alto. Entonces, yo voy a saber qué cosas provoca puntos altos en los precios. Es decir, voy a encontrar otras variables, como por ejemplo, voy a pensar, ¿qué pasa cuando la demanda, la cantidad de compradores, ahí puede haber un incremento de demanda, ¿no? Puede haber incluso problemas en algún país. ¿Cómo problemas en algún país? Es decir, que a veces la política económica de algún país, o si un país entra en crisis, ese país puede comenzar a vender sus productos en valores menores,
puede haber muchos otros factores, ¿sí? Incluso puede haber, esto ya son análisis más profundos, puede haber lo que se denomina sobreproducción. Entonces, una sobreproducción en el mercado provocaría un descenso de los precios. Entonces, esto es oferta y demanda. Y conocer los componentes de oferta y conocer los componentes de demanda va a determinar cómo va a moverse esta variable. Entonces, el estudio de esto tiene que hacerse en conocimiento y hay que volverse expertos en el tema. Es como si yo les estuviera diciendo, a ver, ustedes van a producir mermelada de durazno, porque de locoto yo no sé mucho, ¿no? Que es mi proyecto, mermelada de locoto, pero de locoto yo no sé mucho. No sé si produce todo el año, no estoy seguro. Pero si yo estuviera haciendo mermelada de durazno, yo sé que la mermelada, perdón, yo sé que mi materia prima, el durazno, tiende a bajar de precio en Bolivia a partir del mes de noviembre, ¿no? La primera producción va a salir en octubre, quizás septiembre, pero va a ser una producción a un precio elevado. Posteriormente, esa producción va a ir incrementando, lo cual va a ir descendiendo los precios. Más o menos por época de febrero, el precio del durazno va a ser muy bajo, o va a ser su más bajo, ¿no? El monto más bajo alcanzado. Ahora, tengo que tener en cuenta, eso sería tomando en cuenta Cochabamba. Pero ¿qué pasa si tomo en cuenta los duraznos importados? Esos duraznos peruanos, ¿no? O duraznos chilenos que entran a nuestro mercado. Entonces tengo que considerar también cómo se hace la producción allá. Ahora, imagínense que yo hablando del durazno, se comience a tener una subida aquí, ¿no? Hay una subida de precio, y es porque se está comenzando a utilizar, digamos, durazno transgénico, lo que está ocasionando una subida de precio. Entonces, yo tengo que conocer qué cosas están influyendo. Por ejemplo, puede haber una política arancelaria y listo, por esa política arancelaria en algunos países va a estar bajo, en otros países caro. Entonces, tengo que ver qué cosas son las que modifican el precio. ¿Ya? Ahora, esto es en general, ¿no? En una economía global estaríamos viendo, y los productos que van a modificarse en sus precios son principalmente los denominados materias primas o commodities. ¿Sí? Estas materias primas o commodities que no se mueven en el mercado por decisiones de una empresa, sino por decisiones de todo el mercado, ¿sí? Estos commodities en mercados, como estamos hablando ahora, bueno, déjenme anotar el nombre de los mercados que les estoy diciendo. Se llama mercado de derivados. El mercado de derivados financieros es el que estoy hablando, que es el que nos permite mantener un precio constante, ¿sí? Entonces, este mercado de derivados influye gravemente en los precios. Además, estos commodities en estos mercados de derivados financieros van a ser estandarizados. Es decir, que los productos se van a vender en cantidad estándar. Como nosotros, el estándar para vender petróleo es el barril de petróleo, ¿no? Entonces, se habla de una calidad estándar, se habla de se habla de una calidad estándar, se habla de unas características estándar. No hay mucho lo que se conoce como diferenciación. Entonces, en ningún momento van a decir, ah, este es petróleo de Bolivia y es petróleo de Chile. No, está estandarizado y tiene unas normas de calidad, por lo tanto es petróleo y nada más. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas de gestionar el precio. ¿Sí? Hacer análisis técnico, hacer análisis fundamental,
conocer bien qué pasa en ese mercado y si tenemos muchas variabilidades y si tenemos miedo al riesgo, directamente nos metemos al mercado de derivados financieros. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos que ver con relación a estos flujos? Volvemos a nuestro flujo. Otra variable clave aquí que puede afectar a nuestro precio indirectamente es este tipo de cambio que acabo de pintarlo con azul. ¿Y cómo este tipo de cambio va a afectar? Nosotros ya al definir las variaciones al definir estas variaciones, hemos visto las fluctuaciones del mercado, ¿no es cierto? Pero estas fluctuaciones del mercado, ¿sí? Hay que analizarlas también. Y tenemos que pensar qué factores influenciarían para que el tipo de cambio, porque ahora la variable que estoy viendo que es peligrosa o riesgosa, ya no es el precio, es el tipo de cambio. Entonces, tengo que pensar y decir qué variables afectan al tipo de cambio. A ver, vamos a hacer una pequeña práctica. Bueno, aunque medio que digo, ¿participarán? ¿No participarán? Espero que sí. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tratar de hacer un listado, espero que me puedan ayudar, de factores que influyen en el tipo de cambio bolivianos no sé qué he puesto aquí, era BOB, eso representa a los bolivianos, no es BS, ahora este versus USD, ¿no? Los dólares. Perdón. USD. Entonces, queremos encontrar factores que influyen y afectan en el tipo de cambio bolivianos dólar, no en el 6.86 del mercado, ¿sí? No en el 6.86, ¿ya? Si no, les voy a mostrar aquí. BOB USD. Y les voy a ir compartiendo. Seguramente ya lo hemos visto esto, pero se los vuelvo a mostrar. Entonces, aquí con el dólar estadounidense es el tipo de cambio. Y fíjense que en el mercado internacional no es como en el mercado boliviano, ¿no ve? En el mercado boliviano es 6.96. ¿Ya? En el mercado extranjero, perdón, en el mercado de divisas, ¿sí? En el mercado de divisas es otra la historia. El tipo de cambio es fluctuante. Para que se entienda mejor USD BOB. Fíjense el tipo de cambio actual. 6.89. Y nosotros a veces creemos o nos han hecho creer, ¿sí? Se los voy a ampliar. ¿Por qué les quiero decir que nos han hecho creer? Porque la especulación y la gente que va hablando, nos dicen, uy, no, el dólar va a subir, el dólar va a subir, el dólar va a subir y el dólar va a subir. Y todos los que han vivido en la época de 1987, 1985, han atravesado crisis. Y esas crisis, lo único que, o lo que más se ha visto es la subida del dólar. Por lo tanto, toda nuestra población ha quedado traumada con la subida del dólar. Entonces, pensemos lo siguiente. Si hubiera una crisis a nivel Bolivia y una crisis mundial por culpa de esta pandemia y este coronavirus, el tipo de cambio boliviano dólar, que es
6,96 a nivel nacional y 6,89 a nivel internacional, ¿qué pasaría? ¿Creen ustedes que subiría el tipo de cambio o creen que bajaría o creen que se mantendría constante? A ver, les doy tiempito para que piensen. ¿Qué creen que pasaría? Hay una crisis mundial por el coronavirus y el tipo de cambio ya fue, el nuevo presidente dice nada de tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable en función al tipo de cambio internacional fijado por el mercado de divisas. Pregunta, ¿va a subir o va a bajar el tipo de cambio? ¿Va a ser 10 por bolivianos por dólar? ¿Va a ser 5 bolivianos por dólar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estiman ustedes? Que va a bajar. ¿Por qué estimas que va a bajar? Dicen, como usted dice, va a ser tornar viable, o puede subir como bien puede bajar, o lo que le va a definir ser el tipo de cambio internacional, como dijo. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Ya. Puede subir como puede bajar. Pero ¿a cuál le apostamos? ¿A la subida o a la bajada? Yo creo que va a subir el dólar, subiría el dólar, Ya. porque según a la pandemia que está pasando en el país, se ha paralizado la economía y por ende no hay movimiento de dinero. Y, y aparte del poder adquisitivo del boliviano bajaría porque las producciones disminuirían y los productos al costo aumentarían. O sea que para comprar algún producto necesitaríamos más dinero. Por esa parte y por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y yo pienso que en relación a eso el boliviano bajaría y el dólar subiría. Ya. Bueno, yo les voy a dar mi punto de vista. Yo creo que, como los compañeros han dicho, yo creo que el tipo de cambio bajaría. Es decir, que el boliviano se apreciaría. ¿Por qué razón? Y no voy a hacer mucho análisis técnico, pero sí podemos mostrarles aquí que el análisis técnico es muy constante, con bajadas, ¿no? Aquí estas bajadas, ¿no? Hay algunas. Mejor veamos a 5 años. ¿Qué ha pasado? Últimamente el tipo de cambio del dólar está alto, ¿no? Ojo, no es 6,96, pero 6,91, 6,91, así ha estado internacionalmente. Antes de eso, 6,77 en el 2018, 6,74, 6,73, 6,71. Aquí fíjense, este es el más bajo histórico. 6,73 el 2016. ¿Y a qué se debe esto? Fíjense, bueno, aquí este era el miedo, ¿no? Les decía, nuestros parientes que han vivido en los años 80 y posteriormente han visto estas variaciones, ¿sí? Estas que están al principio. Y aquí todo se ha normalizado, hay variaciones, últimamente ha subido un poquito el dólar, pero vamos a pensar en lo siguiente. ¿Y por qué yo creo que va a bajar? Por el análisis fundamental que yo estaría haciendo. Primero, lo que siempre yo hago cada mañana es poner coronavirus Bolivia. Coronavirus Bolivia, fíjense, me va a dar la estadística de coronavirus en Bolivia. ¿Sí? Y ahora, yo aquí le puedo dar, ¿dónde está? Ahí, no me sale igual que en el celular, pero vamos a encontrarlo. Estoy buscando estadísticas a nivel mundial. Donde, ¿quién es el país que tiene más contagios? Aquí está, esto me sale bien. Más ubicaciones y estadísticas. Son 36,4 millones al día de hoy. ¿Quién es el país más afectado por el coronavirus?
Vamos a verlo en un momento. Ahí está. ¿Quién es el país más afectado por coronavirus? Por 7,5 millones. O sea, ¿quién se va a ver más afectado en su economía? ¿Estados Unidos o Bolivia? Esa comparación hay que tenerla clara. Porque si Estados Unidos se va a ver más afectado, el tipo de cambio haría que el boliviano se aprecie. Si es que solo considero la cantidad de contagios. ¿Sí? Entonces, viendo Estados Unidos, el único país que le puede ganar a Estados Unidos es India. En India se ha disparado, ¿no? Veamos esto. Esta pequeña grafiquita nos demuestra que en Estados Unidos todavía hay una tendencia creciente. Vamos a bajar hasta Bolivia, que está en el puesto número 28. Con 130 y algo mil, 137,000. Bolivia. Fíjense la tendencia de Bolivia. Esta gráfica de acá. Bueno, se los voy a marcar. Entonces, fíjense, Bolivia tiene esta tendencia. Y si notan, la tendencia es decreciente. Ahora, vámonos a ver a Estados Unidos. Ay, perdón, era hacia allá. Bueno, voy a borrar esto y voy a volver a dibujar. Estados Unidos tiene todavía levemente creciente su tendencia de coronavirus. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Qué economía se va a recuperar más antes? Ahí, esa apuesta, ese pronóstico es el que determina qué tipo de cambio va a afectarse. Ahora, no solo los tipos de cambio están afectados por la cantidad de contagiados que tiene un país o otro. También está fijado por la balanza comercial. La balanza comercial es la cantidad de exportaciones e importaciones que tiene un país. Entonces, déjenme ver y déjenme mostrarles la balanza comercial americana. ¿Sí? Entonces, vamos a poner balanza comercial Estados Unidos. Como que no se encontraron. A ver, vamos a volver al Google normal. Balanza comercial Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense la balanza comercial de Estados Unidos. Negativo, 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 negativo. ¿Ya? ¿Qué demuestra ese negativo? Que Estados Unidos necesita otras divisas. Por lo tanto, su moneda se va debilitando cada vez más. Ahora, si Bolivia tuviera una balanza comercial positiva, les aseguro que el boliviano tendría que apreciarse. Porque recuerden que el tipo de cambio está fijado por la demanda de una moneda. Entonces, ¿hay más demanda de dólares o oferta de dólares? Hay más oferta de dólares. Por lo tanto, el tipo de cambio tiene que bajar. En el caso del Bolivia, nuestra balanza comercial también es negativa. Y por eso hay una compensación y un mantenimiento del tipo de cambio, ¿ya? Esas son las razones por las que yo creo que el tipo de cambio debería bajar o el boliviano debería apreciarse, ¿sí? La siguiente clase vamos a hacer un poco más de estos análisis fundamentales y vamos a tratar de explicar nuestras razones. Les rogaría que también ustedes se investiguen, tengan